Desde los estudios de Cholusac Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con opiniones, comentarios, críticas, análisis en relación a lo que ocurre en el país. Y vamos a iniciar, señoras y señores, lamentando que la burocracia, lamentando que continúen las malas decisiones. Ha trascendido en las últimas horas una compra de más de 2 millones de tabletas de un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Este es un medicamento de fabricación exclusiva de los Estados Unidos, China y la India. Este medicamento, según la información que trasciende, mitiga el impacto en el organismo de lo que genera el coronavirus. Y la fabricación exclusiva de este medicamento, pues evidentemente limita la comercialización, porque Estados Unidos está con una grave situación, China todavía se está recuperando y la India tiene algunos casos que tienen que controlar, pero ellos son los países productores. Resulta, amigos televidentes, que la semana pasada estuvo en el país el representante y distribuidor autorizado para Centroamérica de este medicamento. Estuvo en Honduras. Estuvo en el país. ¿Y qué creen? Vino a ofrecer en primera línea el medicamento para Honduras y no sé qué funcionario del gobierno le dijo que no tajantemente, que no podían comprar ese medicamento. Ya en las últimas horas, como les muestro, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dicho sí, sin toser, sin decir nada. E inmediatamente, señoras y señores, han procedido a comprar las 2 millones de tabletas de este medicamento para poder mitigar el impacto del coronavirus. La distribución, la comercialización de este producto no está abierta. Únicamente a través de un distribuidor autorizado para Centroamérica, y resulta que Honduras pudo haber sido el primer país en adquirirla, en comprarla, pero dijeron que no se podía comprar este medicamento. Rapidito llega El Salvador y le compraron estos medicamentos y ya está a la orden del pueblo salvadoreño, que sigue luchando también en contra de esta pandemia. Estas son las cosas que no pueden ocurrir. Estas son las cosas, señoras y señores, que tenemos que cuestionar de la administración pública, que hacen quedar mal al presidente Hernández, a su gobierno, porque hay funcionarios que nosotros no sabemos en razón de qué toman estas decisiones. No sabemos nosotros quién tomó la decisión arbitraria, entendería yo, de no comprar este medicamento. Y la pregunta sería, ¿por qué no lo compró? ¿Por qué no lo compraron? ¿Pidieron algo a cambio? ¿No se les dio algo a cambio? ¿O es que no les convenció el medicamento? ¿O es que es malo el medicamento que está mitigando el impacto del coronavirus en los Estados Unidos, en China y en la India? Pero en Honduras no lo compraron. Así que esperamos nosotros que puedan enmendar este tipo de cosas. Entendemos que el distribuidor autorizado para Centroamérica va a ser un rondín, porque ya va para Guatemala, va para Costa Rica, va para Nicaragua mismo, va para Panamá, y en el rondín ojalá que vuelva al país y que podamos tener la oportunidad de tener todo el medicamento que se ocupe. El interferón cubano, este medicamento de fabricación norteamericana, todos los medicamentos hay que tenerlos acá para tratar de mitigar el impacto que está generando el coronavirus en el país. Así que ahí está esta denuncia, lo lamentamos porque estas cosas no deben ocurrir. Y ya rapidito, ese funcionario del gobierno, que no sé quién es, que llame al distribuidor autorizado en Centroamérica para que inmediatamente compren esos medicamentos, para que inmediatamente procedan, señoras y señores, a comprar ese medicamento para el bienestar del pueblo hondureño. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo del programa desde la producción de Canal 36 en Tegucigalpa, para todo Honduras y para todo el mundo.
Otra mala noticia. Ha trascendido en las últimas horas la suspensión, por no decir el despido, de más de 120.000 hondureños, trabajadores que están en la calle. Ya trascienden nombres de empresas que habrían tomado esta decisión de suspender a sus empleados con motivo de este tema del coronavirus. Están en la calle otras 120.000 personas que pasan a la extrema pobreza porque estas personas son luchadoras, no tienen oportunidad de otros ingresos, van a la calle. Sobre este particular vamos a establecer una comunicación en este momento. La producción me indica si estamos listos. Perfecto, estamos listos con don Carlos H. Reyes. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre este particular, don Carlos? Muchas gracias por atendernos. Sí, bueno, en primer lugar, Alan, usted sabe que hace 3 semanas, creo, un viernes, aprobó el Congreso Nacional una serie de disposiciones, de entre las cuales unas iban relacionadas a lo que es esas suspensiones de trabajo. Nosotros incluso tuvimos la oportunidad de comunicarnos con los compañeros de las centrales obreras y nos reunimos en una comisión de ahí de urgencia, trabajadores de las maquilas, trabajadores de las industrias de San Pedro, Sula, nosotros y los compañeros secretarios generales, así vía telefónica, para conocer del texto, y de esa manera nosotros llegamos a la conclusión y se lo dijimos al ministro del Trabajo. Ese proyecto que trae el Ministerio del Trabajo para que sea aprobado por el Congreso, lo que hace es que fomenta las suspensiones de trabajo y autoriza prácticamente al ministro del Trabajo a aprobarlas, a cambio de darle 6.000 empiras a los trabajadores que están cotizando al RAP, que buena parte de ellos son de la maquila, y a los cuales les darían la cantidad de 6.000 empiras mensuales, no, 6.000 empiras por un mes. No dice que ni por 2 ni por 3 meses, es por un mes. Y saldría en parte de aportes de las empresas, aportes del gobierno y aportes del RAP. Pero en esencia solo van a ser aportes de los empresarios y aportes del RAP, que son dinero de los mismos trabajadores, o sea, de los ahorros de los mismos trabajadores, le van a ajustar los 6.000 empiras a cada trabajador para esta circunstancia. Nosotros precisamente hicimos referencia a ese punto, hicimos varios agregados o modificaciones al texto que enviaron. Nos lo llevaron a las 7 de la noche, estuvimos con eso discutiendo como hasta las 2:30 de la mañana, presentamos a las 10 de la mañana al ministro del Trabajo nuestra propuesta y definitivamente el Congreso Nacional aprobó lo que tenía originalmente redactado el Ministerio del Trabajo. Y una cuestión importante a ver, ese día de esa sesión del Congreso Nacional, en ese proyecto de varios decretos que llevaban ahí o de varias resoluciones que llevaban, se incluía lo que se refiere a la empresa privada en lo que hay lo que tiene que ver con la cuestión fiscal. A petición de la empresa privada no discutieron ese punto porque no había acuerdos. O sea, a la empresa privada sí le dieron la facultad de poder discutir y cuestionar. A nosotros los trabajadores no se nos dio esa posibilidad. Sencillamente se pasó lo que tenían acordado entre Juan Orlando Hernández y los empresarios, dejando por fuera al sector trabajador. Esa denuncia nosotros la hicimos en su oportunidad y hoy estamos viendo en la práctica, tal como tú dices, Alan, hay más de 100.000 solicitudes de suspensiones de trabajo por 120 días. Ahora. Y esto más, ahí no está todo. En este país existe la ley de empleo temporal por hora y una gran mayoría de trabajadores laboran bajo ese sistema temporal de tercerización y a esa gente no le solicitan ninguna suspensión.
sencillamente le dicen váyase a su casa y usted no tiene aquí ningún derecho. Alan, o sea que en este país hemos venido perdiendo poco a poco, como claro en muchos países del mundo por este modelo neoliberal, los derechos de los trabajadores y el capitalismo en el mundo, precisamente por esa situación de miseria social y de ataque al planeta, a los recursos naturales, se nos están dando pandemias como esta que estamos recibiendo, que son producto precisamente de modelos económicos y de sistemas económicos que van contra la humanidad y contra el planeta. Ahora, llama la atención que estas medidas que se han aprobado en el último mes vayan orientadas más a proteger los intereses de los poderosos, a defender los intereses de los millonarios, a defender los intereses de las empresas que han explotado este país, que le han sacado millones. Eso es lo que percibe el pueblo, y más que percibirlo, ya ahora lo están viviendo, don Carlos, con estas suspensiones. Así es, porque definitivamente, como tú lo dices, todo va enfilado a proteger el capital, y de una forma hipócrita dicen a defender el empleo, pero no hay tales de defender el empleo. La mayoría de las empresas no está pagando salarios a sus trabajadores. Y denunciamos en este momento, por ejemplo, empresas como la embotelladora La Reina de Pepsi-Cola y la cervecería hondureña de Coca-Cola y de cerveza, que tampoco quieren pagar los salarios de los trabajadores cuando no se han hecho presentes por este problema del COVID-19. Entonces, la posición oficial es, en esencia, de defensa del capital y en contra del trabajo. Muy bien, y en medio de estos decretos que se han aprobado en el Congreso Nacional de la República, estamos impactados, don Carlos, porque metieron un par de artículos para permitir la renovación de la concesión de Tigo y Claro, facultar a Conatel para que no solo les renueve la licencia, el permiso de operación, para que la gente nos entienda, sino que también puedan explotar el espectro radioeléctrico todo a su antojo, sin pagar $1. ¿Qué opinión le merece? Alan, esa situación, precisamente nosotros venimos luchando contra eso desde cuando estaba Calleja de presidente, que precisamente le dio una concesión a Tigo por 38,000 líneas, y a partir de ahí tenía que pagar un canon en dólares que nunca lo pagó, sino que sencillamente le extendieron la concesión y pudo entrar a mayores números de abonados y acabar con lo que era la telefonía celular de Hondutel. Nosotros desde esa época luchábamos precisamente contra esa privatización, porque lo que están haciendo es destruyendo la empresa estatal para favorecer al capital privado en materia de telecomunicaciones, a quienes prácticamente con eso que tú dices le han acabado de dar todo el espectro radioeléctrico para que hagan ellos lo que quieran. Y más bien en este país, Alan, si Hondutel hubiese conservado la telefonía celular, Hondutel al Estado le pasaba anualmente 17,000 millones de lempiras que servían para salud, para educación, para obras públicas, etcétera. A estas alturas, ¿cuántos miles de millones no le estaría pasando a Hondutel si estuviera manejando la telefonía celular? ¿Cuántos miles de millones no le estaría pasando la empresa nacional portuaria del Estado si no se hubiese privatizado? ¿Cuántos miles de millones ha dejado de recibir el Estado, por ejemplo, de una empresa como el PAN de Lotería Nacional al haberla privatizado? Y así, digamos, una serie de servicios públicos que privatizaron en contra de los intereses del pueblo hondureño, y que hoy vemos cómo avanzaron hacia la salud y hacia la educación, y con esta pandemia estamos viendo cómo ha sido un total fracaso
ese tipo de privatizaciones, porque claro, la privatización de la salud no es preventiva, Alan, es curativa. Y en este momento se necesita prevención y curación y no se prestan los hospitales públicos, hospitales privados para eso. Hay que hacer enormes esfuerzos, hay que pedir dinero prestado para todo esto. Entonces, eso que hicieron ese día, cuando emitieron esa ley para favorecer a los empresarios con las suspensiones y autorizar al Ministerio del Trabajo para que las aprobara, y que de chemis, así casi como sin verse, metieron ese tipo de resolución que tú dices con relación al espectro radioeléctrico para otorgárselo a TEL y a Conatel. Esa es una tremenda canallada, Alan. Esas son las canalladas que cometen en este país y que por eso nos tienen como nos tienen, por eso estamos como estamos. Y de esta pandemia, los resultados, Alan, si no nos mata la pandemia, los efectos de la misma van a ser más desastrosos en la vida de los hondureños y de los centroamericanos quizá. Pero todo eso fundamentalmente se debe a un modelo y a un sistema de muerte. Pero llama la atención que, bueno, están haciendo las cosas como la han venido haciendo desde hace 12 años, particularmente el Partido Nacional, pero impunemente lo hacen. O sea, ya sabemos que los entes controladores están manejados por ellos, pero no hay una fuerza popular que reaccione, no hay una oposición política que reaccione. Y la pregunta de siempre es, ¿por qué? Y eso, Alan, definitivamente es lo más grave, porque en el país, tanto empresarios como políticos se han dado a la tarea de desarticular el movimiento social. Mira tú, por ejemplo, el movimiento campesino. Ya el movimiento campesino no vemos nada. Vemos a los maestros, vemos a los pocos sindicatos de industria que han quedado, y vemos cómo leyes como esa del empleo temporal por hora han venido no solo a desarticular el movimiento, sino que definitivamente a quitar derechos y a desregular el mercado del trabajo. Entonces, todo eso ha venido a complicar, lógicamente, las distintas organizaciones, además de los niveles de represión existentes en este país. Tú sabes que todas las últimas movilizaciones que hemos hecho en Honduras, por diferentes motivos, hemos terminado en tremendas gaseadas. Y eso es el otro fenómeno terrible que estamos viendo, cómo en vez de gastar en inversión pública, en salud, en educación, en obras públicas, etcétera, se invierte en militares. ¿Para qué? Con el propósito avieso de quizá que haya una reelección en el país o de atacar al pueblo hondureño que quizá por el hambre tenga que hacer cosas que hasta el momento no ha hecho o ha empezado a hacer, como es invadir supermercados, como es hacer toda una serie de acciones por el hambre, por la miseria, producto de modelos económicos y de intereses que solo han venido a favorecer al gran capital. Y mira, y para lo que estamos viviendo, los capitalistas a nivel nacional o internacional deciden resolver estas cosas con más capitalismo y con más neoliberalismo, los efectos van a ser terribles. Ok, yo quiero agradecerle mucho por este tiempo valioso para el pueblo hondureño y usted siempre muy atento en atender esta comunicación. Muchas gracias, Alan, y los felicito por su trabajo. La denuncia de la noche estuvo muy importante, muy convincente. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, muchas gracias, don Carlos H. Reyes, sindicalista, líder popular de hace muchísimos años. Gracias por sus consideraciones en torno a esta temática que se está generando en el país en la parte laboral, en la parte política. Ya escuchó usted, además, pues denuncia también a la cervecería hondureña, a la embotelladora La Reina, los que distribuyen la Pepsi, porque están suspendiendo personal también, parte de las denuncias de don Carlos H. Reyes en esta comunicación con Voces de un Diálogo. Señoras y señores, vamos a cumplir con esta pausa comercial en el programa. Quédense con nosotros, al retorno tenemos más reacciones, más opiniones, más análisis en relación al acontecer nacional. En breve continuamos.
Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Un saludo para todos ustedes que nos ven a nivel nacional y a nivel internacional. Continuamos con el desarrollo del programa y en este momento la producción me confirma, tenemos una comunicación con don Efraín Díaz Arribillaga, un destacado analista nacional, para que nos dé sus consideraciones sobre la lectura que le da al escenario que estamos viviendo actualmente en el país. Por supuesto, cada día, cada semana, cada mes que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus amerita un análisis, una opinión, un comentario, una crítica que procuramos que sea constructiva y que colabore para mejorar las condiciones en el país. De eso se trata, para eso estamos, para eso trabajamos todos los días en Voces de un Diálogo, para poder ofrecerles a ustedes la mejor propuesta
las mejores opiniones, la mejor crítica, para que se puedan enmendar los errores, para que podamos caminar mejor. Don Efraín, muchas gracias por atendernos en el programa. Un placer saludarle. Bueno, lo que usted ha descrito es en realidad lo que efectivamente está pasando. Ahí se mezclan toda una serie de factores que dan como resultado algunas de estas cosas que estamos viendo. En primer lugar, creo que no hay realmente una coordinación, no hay una organización adecuada, un liderazgo que pueda juntar todos los esfuerzos para atender con prioridad, en primer lugar, el tema de salud y, por supuesto, considerar ya los temas como reactivación de la economía, etcétera, ¿verdad? Y eso, pues, lo que genera normalmente y lo que hemos visto es que hay una crisis de confianza y credibilidad, y eso debilita, digamos, la capacidad que el gobierno pueda tener de poder efectivamente poder conjuntar la nación en un esfuerzo de unidad que permita enfrentar adecuadamente la crisis. Y después a eso añade estos señalamientos que desafortunadamente se han dado respecto a un uso quizás no debido de los recursos que se han destinado para enfrentar la pandemia, pues nos pone en otro plano, ¿no? Pero eso como que tiene un proceso acumulado. Y me recuerda que la salida de la MAS y la terminación de la UFESIC ahora tendría mayor sentido porque podrían haber un organismo realmente que pudiera actuar adecuadamente. Los organismos controladores del Estado, en este caso el Tribunal Superior de Cuentas, que de acuerdo con una ley que aprobó el Congreso Nacional en octubre del año pasado, es el que tiene que auditar a todos aquellos que manejan fondos públicos. Creo que rebasa lo que hay actualmente, las capacidades que ese organismo tiene, pero a la vez esas mismas disposiciones legales que el propio Congreso Nacional ha aprobado le impiden de alguna manera, aunque no debería ser así, al Ministerio Público para actuar. Creo que ha llegado el momento de que el gobierno actúe con transparencia. Hasta el momento lo que hemos visto, Alan, es esencialmente un gobierno opaco, poco transparente. Las cadenas que deberían ser utilizadas para informar adecuadamente, para que la gente conozca la verdadera situación del país, se han convertido para mí en un instrumento propagandístico del gobierno más que informar adecuadamente esto. Yo me pregunto, con todo esto que pasó con Copeco, Inves, ¿por qué el gobierno no presenta un informe al país de los recursos que utilizaron, de dónde los utilizaron, cómo los utilizaron, qué procedimiento se utilizó? Me parece que es lo más elemental, pero hay todo un silencio y un vacío, y ahora como para lavarse las manos y que esto como que todo queda sin que pase nada, entonces ahora se recurre a la UNOPS de Naciones Unidas para manejar, digamos, las compras del gobierno. Entonces uno realmente no termina de entender qué es lo que realmente pasa, y todas estas contradicciones, todas estas confusiones que se hacen, no hay como un plan, no hay como una trayectoria claramente definida en lo que tiene que ver con la emergencia en este momento y qué es lo que viene después. Entonces, esas son preocupaciones que la gente tiene. Todos como ciudadanos, se lo hablo más como ciudadano, a mí me preocupa realmente qué es lo que puede venir después, y esta incertidumbre, que no sabemos para dónde vamos, cuál es la magnitud realmente de lo que está pasando o no está pasando en el país. Eso creo que todavía no somos capaces de dilucidar. Ahora, llama la atención que la agenda sea precisamente el tema corrupción, que la agenda sea que tenemos que estar bajo el Cristo a que no se roben nada, y hemos descubierto un gran escándalo de corrupción como nosotros como medio de comunicación, don Efraín. Un decreto que aprobaron en el Congreso en medio de las medidas para mitigar el impacto del coronavirus, facultaron a Conatel para que pueda renovar la concesión de las telefónicas Tigo y Claro, y que no solo que le pueda renovar ese permiso, sino que puedan explotar todo el espectro radioeléctrico sin tener que pagar $1, argumentando que van a poner internet en los parques, en las escuelas, en los hospitales. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, yo lo que siento es que hay una colisión de intereses, ¿verdad? De cierto sector privado que es influyente
que de alguna manera tiene acceso a medios importantes en el país y eso usted lo compara con las dificultades, por ejemplo, que pasa la pequeña y mediana empresa. O sea, con un momento difícil para poder sostenerse en la cuarentena, con problemas de liquidez, sin saber si van a poder mantener los empleos. Entonces, eso usted lo contrasta con esas acciones que indudablemente está orientada a beneficiar a determinados sectores que de alguna manera u otra son beneficiosos para el régimen y da la impresión que se están haciendo cosas, de que se están haciendo actividades que van a beneficiar a la población, pero que al final sabemos que no es así. Lo mismo sucede con todos estos paquetes que el gobierno ha estado planteando. ¿Qué tan efectivo es lo que se está haciendo, por ejemplo, a través de Banprovi? Cuando pueden ser mejor canalizados a través del sistema bancario, el sistema cooperativo y otros mecanismos de financiamiento que puedan llegar realmente a los empresarios. Entonces, ese juego de intereses es lo que priva, ¿no? Y aquí tenemos que recordar que el aparato de gobierno está hecho para el clientelismo político, por un lado, y para otro, cómo consolidan, digamos, apoyos para mantenerse en el poder. Y realmente aquí, una de las cosas que debemos, ya no solamente el tema de corrupción, sino que el manejo político de la crisis. Ese es el otro elemento que debemos poner mucho cuidado. Y que para mí debería ser de alguna manera u otra algo que no debería estar, digamos, en la agenda del país en este momento. El tema esencialmente político, sí, sino que cómo forjamos una unidad nacional, cómo forjamos un liderazgo creíble, cómo generamos ánimo y esperanza en la población, que ese debería ser el esfuerzo que el liderazgo del gobierno debería hacer, pero con el conjunto de la sociedad. Si no logramos eso, entonces vamos a estar abocados a este tipo de señalamientos, problemas de corrupción, en beneficiar determinados intereses porque me conviene, cómo reparto, digamos, comida a través del programa Vida Mejor sin que sea auditado por entes e instituciones creíbles, confiables en el país, como los organismos controladores del Estado por lo menos alguna vez entonces empiecen a actuar. Entonces, todas estas cosas están desafortunadamente en la superficie de lo que está pasando en el país, pero que realmente no vemos que hay realmente una dirección. Y eso es lo más preocupante, dirección tanto en la parte propiamente sanitaria, que algunas cosas se han hecho, eso no se puede negar, ¿verdad? Algunas medidas han sido correctas, otras posiblemente requieren algunos correctivos, pero precisamente estamos en un momento en que el país requiere otro rumbo, otra dirección, otra conducción en medio de una crisis que tenemos que enfrentar, que tenemos que superar, que tenemos que hacerlo con éxito, que tenemos que tomar una decisión en qué momento vamos a reactivar o no, o vamos a reactivar la economía, con qué sectores, de qué manera. Bueno, son aspectos que creo que hay que darle respuestas y siento que hasta este momento todavía las respuestas no son de manera integrales, coordinadas, organizadas para dar realmente la impresión de que vamos caminando en la dirección correcta. Usted hablaba del contexto político y me parece que la lectura es correcta. O sea, aquí estamos en un escenario político pese a lo que estamos viviendo. Pero es correcto, también está ocurriendo en España con el debate político. Nada más que allá el Congreso está abierto, aquí no. Pero bajo ese contexto, ¿no debería también ser protagonista la oposición política? Y no de forma visceral o no de forma de qué beneficio le van a sacar económicamente, sino más bien deberían ser los garantes de que no se roben los dineros, porque hay mucho dinero ahorita acá en el país, a diferencia de otras tragedias. ¿No debería ser la oposición política los grandes protagonistas y los verdaderos garantes de salvaguardar los intereses económicos y la vida de los hondureños, don Efraín? Sí, mire, yo creo que sí. Primero yo hablo de la necesidad de una tregua en el campo político. Y eso debería ser que tanto gobierno como oposición, como otros sectores, generen una plataforma ciudadana de unidad nacional para que la causa de la nación pueda prosperar, para que tenga éxito. Creo que ese es un paso importante porque no podemos negar que ya tenemos también elecciones
próximas, ¿no? Y esto no puede ser una variable que debe estar presente en este momento. O sea, pues entonces que coincido con usted en cuanto a que es necesaria la presencia de la oposición política, e igualmente otros sectores ciudadanos y del sector privado que puedan acompañar todo el proceso que el gobierno tiene. O sea, que el gobierno tiene que prestarse a ser un gobierno realmente en este momento de unidad nacional para enfrentar la crisis que vive el país. Y el aspecto político de tomar una tregua de por lo menos un año suficiente como para estar seguro que esa variable no está en juego en este momento, sino que debe ser para después. Y que debemos aceptar de que debe haber unas auditorías sociales con organizaciones e instituciones que efectivamente tengan la confianza de la ciudadanía, que tengan credibilidad, que no sean parte del aparataje del gobierno. Vemos que cada vez que se habla de esto vienen siempre los mismos actores todo el tiempo. Los que siempre han estado son los que siempre están. Y eso yo creo que ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque han demostrado que no han podido hacer nada y que la transparencia no se ha dado, digamos, en el manejo de los recursos públicos cuando realmente eso hubiera sido lo más prioritario. Muy bien. No hay reformas políticas, no hay una nueva ley electoral, no hay una nueva tarjeta de identidad. Ya se habla de suspender las elecciones primarias de marzo próximo, en el 2021. Incluso ya hay quienes están proyectando que podría venirse una crisis política porque no se sabe si van a haber elecciones generales. ¿Cree usted que en esa línea de la clase política y la oposición debería irse también razonando ese tipo de temas? Sí, no, claro. Yo digo que ese es un tema que debe ser considerado porque la pandemia se puede convertir en un problema político también. O sea, hay factores políticos que están ahí presentes y no lo podemos negar. Pero creo que hay que salvaguardar el proceso democrático y político del país, creando un ambiente de estabilidad política y social que la nación requiere. Y eso solo es posible a través de un acuerdo de las fuerzas políticas, que puede ser avalada también por los sectores sociales, el sector empresarial, para que podamos, digamos, en un espacio de un año que mientras nos vamos recuperando pueda darse. Sobre ese tema de la suspensión de las elecciones hay que tener bastante cuidado. Ya hemos vivido en el pasado suspensiones de elecciones municipales que no necesariamente han conducido a fortalecer el sistema democrático del país. Yo creo que hay que generar, digamos, el ambiente, las condiciones para que en el momento apropiado estas se puedan hacer. Yo creo que hay que quizás posponerlas si es que no hemos superado para ese tiempo la crisis. Yo creo que ya para ese tiempo seguramente si las cosas las hacemos bien, a lo mejor estaríamos en mejores condiciones que lo que estamos ahora. Pero bajo el actual panorama, Alan, y que nos ven y nos escuchan en el Canal 36, realmente creo que hay demasiadas interrogantes, demasiada incertidumbre, que creo que hay que despejar de una vez por todas. Si no lo hacemos, yo creo que este esfuerzo puede salirnos muy caro para el país. Yo creo que no estamos en condiciones de poder aceptar eso. Y debemos de todas maneras señalar una y una vez por todas de que hay cosas que hay necesario revisar y cambiar. Lo que pasa es que pareciera ser que hay un muro, ¿no? Hay un muro que no escucha, hay un muro con el cual se pega todo. Y ¿sabe cuál es? Creo que el virus, la omnipotencia, la soberbia, creer que yo solo soy el único que tengo la razón y soy el único que puedo hacer las cosas y que no me van a servir las voces desde otras dimensiones, desde la pluralidad de la sociedad hondureña que está dispuesta a apoyar el esfuerzo, pero que de repente no estoy dispuesto a aceptarlo en este momento. Este es un grave problema que hay en el país. Recuérdese que la falta de legitimidad de este régimen proviene casi desde las elecciones del 2017. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante ese acuerdo, digo, de transitoriedad para superar la crisis, generar condiciones de confianza, de estabilidad, de credibilidad, para realmente que esa transición
sea de una manera ordenada, pacífica y que nos crea las condiciones necesarias, no solamente para enfrentar la crisis, sino que también crea las condiciones necesarias para el proceso político que se nos viene. Muchas gracias, don Efraín Díaz Arribiaga, analista de mucho prestigio en el país, con estas importantes consideraciones en torno al acontecer nacional, y tiene toda la razón. Este es un tema, el escenario se volvió también estrictamente político. Acá hay temas delicados que la clase política no debe descuidar, y sobre todo la clase política de oposición. Aquí los oficialistas ya tienen el guión establecido, la hoja de ruta a seguir para precisamente continuar en el poder, y eso es natural en política. Lo que pasa es que aquí la oposición política está en cuarentena también. Son muy valiosas las consideraciones que ha dado a conocer don Efraín Díaz Arribiaga hoy acá en Voces de un Diálogo. Antes de continuar con más en el programa, amigos televidentes, permítanme presentarles estos importantes anuncios. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus. Un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus. Adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda. 0% de comisión por desembolso. Tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños.
Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto, después de la tormenta, volveremos a abrazarnos. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. Bien, continuamos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, hace un buen tiempo, hace algunos meses, se le asignaron 4.000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas de Honduras para reactivar el agro. 4.000 millones de lempiras. No sabemos absolutamente nada de lo que han hecho con estos 4.000 millones de lempiras para reactivar el agro. Y llama la atención que el presidente Hernández y miembros de su gabinete de gobierno en todas las cadenas nacionales de radio y televisión hacen énfasis en la inyección presupuestaria de varios millones de dólares para la reactivación del agro a través del Banprovi. No ha quedado claro la quiebra del Banadesa. Se habla de un Chucho Cafati que saqueó millones y millones de dólares del Banadesa. Un Chucho Cafati que entendemos que le van a caer después de esta pandemia del coronavirus, inmediatamente le van a caer con un requerimiento fiscal. Pero ahí quedó ese tema del Banadesa, no han hecho nada. Y ahora una nueva asignación presupuestaria de varios millones de dólares para la reactivación del agro. Ya días venimos escuchando este tema de la reactivación del agro y no vemos que haya reactivación del agro. Uno de los especialistas en el tema es don Rafael Alegría de la Vía Campesina. Nos atiende gentilmente hoy acá en Voces de un Diálogo para darnos sus consideraciones en relación a este tema. Muchas gracias, don Rafa, por atendernos. Esos son anuncios que se quedan en eso, de que tienen millones y millones y que los invierten en el agro. Eso es absolutamente falso. Si alguna idea tuvieron, idea, pero donde menos están invirtiendo, donde no lo han invertido, es precisamente en el sector agrícola. Si así fuera, no estuviéramos hoy en día, ¿verdad?, en una situación lamentable, altamente lamentable, extrema pobreza, el campo, la población del campo, e insuficiente producción y productividad, abandono total, escasez de alimentos que lo han reconocido ahora con esta pandemia del coronavirus. Mire, el campo ha sufrido
efectos de la corrupción, pero terriblemente, ¿verdad? Lo han agarrado como de ojo gallo, que se dice, ¿verdad?, el sector agrícola, para saquear las arcas de Lina, de Banavesa, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, bueno, de todo estas instituciones del sector agrícola que hoy las están agonizando. Definitivamente la crisis alimentaria se une a la crisis humanitaria, a la crisis de salud, a la crisis general que vive el país. De manera que auguro una esperanza que esta pandemia puede llevar a la reflexión a diputados, al que dirige los destinos del país, de la necesidad urgente de reactivar el sector agrícola para tener más o menos garantizada la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Hasta ahora no es así, Alan. Ahora, cuénteme una cosa. Si el proceso fuese en serio y no se tratara de un negocio para sacar dinero, ¿cuál debería ser el mecanismo entonces para reactivar el agro? Y lo digo esto en razón de ser propositivo, ¿verdad? De no solo ser críticos viscerales, sino también de ser propositivos de manera de que se pueda reactivar de verdad el agro y que podamos salvaguardar la alimentación, por lo menos, de granos básicos en el país. Claro. El 6 de febrero, Alan, presentamos a un grupo de diputados, alrededor de 30 diputados del Congreso Nacional, de todas las bancadas de los partidos políticos, y les presentamos una propuesta completa, integral, objetiva, realista, de cómo debería reactivarse el agro. Proponíamos nosotros que deberían tener prioridad los pequeños y medianos agricultores productores de alimentos, de la canasta básica, porque mirábamos venir que cada año que pasa, la situación alimentaria es peor, ¿verdad? Proponíamos que había que reactivar Banavesa. Necesitamos una institución del Estado ágil, ¿verdad?, que se le inyectaran recursos económicos. Ahora dicen que los tienen, ¿verdad?, pero que ese financiamiento fuese al 0% de interés, porque la gran mayoría, miles y miles de pequeños agricultores dedicados a los granos básicos están en la central de riesgo, no tienen acceso al crédito. Es mentira que Banprovi va a dar el financiamiento que se necesita. Ahí están pidiéndole el 70% de garantía a los pequeños agricultores. Con esta pobreza extrema, con estas sequías, el impacto del cambio climático es grave. Entonces, eso es ridículo. No tenemos una institución especializada de desarrollo del sector agrícola. Así es que proponíamos también de que había que crear el Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, con dirigentes, con organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones del Estado, para hacer una planificación estratégica urgente. Tampoco eso se ha podido. Construir cosechadoras de agua con lo que pueda llover este año, debería ser masiva también, y dar asistencia técnica. Olvidarnos del modelo neoliberal, Alan, que ha sido privatizador, ha desarticulado las instituciones, el crédito, eso ya fracasó. Entonces deberíamos de dar una nueva reorientación, ¿verdad? Crear un pacto de la producción agrícola, proponíamos nosotros con todos estos sectores, y echar a andar una planificación estratégica. Pero mire, llevamos más de un mes y medio de esta propuesta y ni diputados ni el gobierno central se preocupan por esta situación. De manera que yo ya perdí la fe. Ahora es más de lo mismo, ¿verdad? Anuncios, ¿verdad? Ahora pues golpeados por la crisis todo el mundo, pero que realmente no se ve la voluntad política para ir de la mano con los que realmente producen los alimentos en el país. Ahí están esperanzados con ese decreto
030 2020 de que la agroindustria o la industria alimentaria, o sea, hablando del capital financiero de la gran empresa, que es la que puede salvar la situación agroalimentaria del país. Están absolutamente equivocados, Ana. Bueno, pero hablaban de... Yo recuerdo que antes de la pandemia se le otorgaron 4.000 millones de lempiras a los militares para que hicieran eso. ¿Dónde está ese dinero? ¿A quién le han rendido cuentas? Pregunta. Y es que, mire, el agro sufre realmente una desgracia desde hace 28 años. Se inventaron la ley de modernización agrícola y nos plantearon a todo mundo que hoy sí venía la gran modernización agraria en el país, que la terminarían con la pobreza extrema, ¿verdad? Que se produciría alimentos por doquier y se eliminaría la reforma agraria porque era la culpable de toda esta situación. Y ofrecieron un montón de cosas, ¿va? Capital semilla y de todo. Mire dónde nos tiene esa ley, ¿verdad? Después dijeron que había que reorientar el sector agrícola, que había que hacer unas reformas, nunca llegaron. Y después, ahora es con los militares, entregarle a los militares la reactivación agrícola y 4.000 millones de lempiras. Eso ya fracasó, Alan. Ya no se ni se menciona en estos planes ficticios del actual gobierno los militares, y no los van a mencionar porque les dieron dinero, no se sabe en qué se invirtió, dónde están los resultados, y ahí los van a dejar. Ahora salen con esta idea del gran capital, del gran empresa industrial, también va a fracasar, porque son realmente planes absolutamente equivocados, fuera de la realidad, y no quieren hacer caso a las propuestas del movimiento campesino hondureño, que realmente conoce, sabe y sabe cómo hacer estas cosas. Bueno, aquí solo es que realmente hay que esperar, ¿verdad? Que la salud en este momento, la alimentación es también sumamente importante, pero con este régimen, porque lo que se ha agotado es el sistema neoliberal y no parece que están dispuestos a abandonarlo. Así es que a quienes lo tienen abandonado es a todos los sectores de la población hondureña, Alan. Ok, y la reacción que debe de existir, política o social, ¿debería estar en marcha ya? ¿O hay que esperar seguir en cuarentena mientras estos hacen de las suyas, hacen piñata con los recursos del Estado? Sí, el problema, Alan, es que, mire, el coronavirus solo ha venido a impactar más de lo que ya estamos viviendo en el país, negativamente. Sí, fíjese que cuántos años han pasado bajo la égida de estos gobiernos nacionalistas y liberales y militares. Más de 100 años. Y mire, hoy las cifras que nos presentan inclusive medios de comunicación son dramáticas, ¿verdad? Casi 4 millones de personas en extrema pobreza, 2,5 millones en pobreza, el desempleo, más de 1 millón de personas jóvenes que no encuentran trabajo. O sea, es una desgracia total. Claro, nunca pudieron sentar base para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de generar empleo, de generar realmente tranquilidad, de que el pueblo pudiese tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la producción y a la productividad. Y hoy estamos estamos en una situación de hambre y desesperación. Entonces, ponernos en cuarentena con hambre y desesperación, entonces es una tragedia la que estamos viviendo. Y eso se debe no precisamente al coronavirus, se debe a los gobiernos, a los regímenes que han venido gobernando por décadas y décadas y décadas en el país, y como les reitero, hoy la pandemia solo ha agravado esta situación. Entonces tenemos que absolutamente cambiar todo,
Todo tenemos que cambiarlo y realmente construir un nuevo modelo económico, social y político en el país. Yo no tengo ninguna duda de eso y comparto con la Iglesia Católica que su planteamiento va por ahí, que está agotado este modelo neoliberal injusto, excluyente, y que hay que construir uno nuevo. Muchas gracias, don Rafael Alegría de la Vía Campesina, dándonos sus consideraciones en torno a este tema. Y es correcto, no se ha reactivado el agro, ya días tenemos este problema. Es terrible tener que estar importando frijoles, tener que estar importando arroz, tener que estar importando maíz. No existe la garantía mínima, ni siquiera de sostenibilidad alimentaria básica en el país, de una producción que garantice la seguridad alimentaria en el país. No existe garantía alguna. Y eso es lamentable, es vergonzoso y no debería de ocurrir. 4.000 millones de lempiras para los militares, no han dado cuenta de nada. No sabemos absolutamente nada en qué han invertido estos 4.000 millones de lempiras los militares para reactivar el agro. Y ahora otro montón de millones de dólares para la reactivación del agro que van a ser canalizados a través del Banprovi. No sabemos absolutamente nada de cómo están manejando estos recursos. Pero bueno, seguiremos pendientes. Vamos a cerrar acá el programa. Muchas gracias por el favor de su sintonía. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna está en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.